Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Eduardo Calzón, estudiante de solución a punto 5 de la tarea de física. Les comento. Me corresponde el ejercicio 5 del estudiante 3, donde dice el enunciado: un perro llamado Goofy se mueve en un plano bidimensional de tal manera que su posición de Goofy está determinada por la expresión S 3,04 i menos 4,47 metros. A partir de la siguiente información, debo terminar el trabajo, debo realizar el trabajo realizado por Goofy teniendo en cuenta que la fuerza ejercida en su desplazamiento es F igual a 11.1 i y 50,10 J newton. Y B, determina el ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Aquí tengo una serie de preguntas donde me dice cómo se realiza el producto punto entre dos vectores. El producto punto es la multiplicación del vector en X y la suma de este en vector en Y, sus propiedades en vector en Y. Cuando se realiza el producto punto genera una cantidad escalar o vectorial. Cuando se la realiza es un número entero, así que es una cantidad escalar. En caso de que el producto cruz, ¿qué tipo de cantidad genera? El producto cruz genera otro vector, la suma suya genera otro vector, entonces podemos decir que el producto cruz entre dos vectores va a generar otro vector. Si el trabajo W se define como producto punto entre dos vectores, el desplazamiento y su fuerza, entonces, ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? Es un escalar, es un número entero. Entonces, para dar solución, me dan las dos, donde yo voy a tomar, como es un plano bidimensional en dos, voy a tomar el trabajo como la fuerza por el producto punto de el desplazamiento. Entonces, hallo los valores, donde voy a tomar f de x y f de y con los valores, o sea, va a ser 11,1 en x y 5,10 en y. En el desplazamiento va a ser lo mismo, va a ser sxy y sxj, donde van a ser 3,04 en x y menos 4,47 en y. Aquí puedo verificar, hago los cambios y ya entonces prosigo a hallar f de x y f de y, que es el vector f y el vector x, como le venía diciendo. Entonces x sería 11,1 y en el vector desplazamiento que es y sería 3, menos 4 y así sucesivamente. Y sería menos 5,10 x y menos 4,47 en y. Entonces el trabajo va a ser que a f de x y más f de y j por el producto punto de sxy más sxj. Ya realizando el producto punto nos van a quedar esta función o esta forma y realizo el cambio de los valores. Entonces 11,1 por 3,4 más menos 5,10 newton por menos, eso me va a dar un trabajo de 56,41 julios. Julios, su unidad de medida es, el trabajo de su unidad de medida es julios. Entonces, para darle solución al segundo, determine el ángulo de inclinación del vector posición y el vector fuerza. Sabemos que tenemos esta fórmula de ángulos, coseno es igual al producto punto de AB por el producto punto del vector total A y vector B. Entonces, en física el exponente son vector F, lo que nos dan, y vector S. Hago el cambio en la fórmula. Como todo vector, necesito hallar su hipotenusa. Entonces, aquí realizo, es el vector F, por medio del problema de Pitágoras, donde me dice que F elevado al cuadrado va a ser igual a Fx al cuadrado más
FY al cuadrado. Entonces, para poder eliminar este cuadrado, lo elevo a una raíz, ¿sí? Me queda entonces el vector F va a ser igual a Fx cuadrado más Fy cuadrado. Así hallaría la hipotenusa D con respecto a al vector F en el punto X y Y. Entonces eso me daría un vector de 12,215 newtons. Hago el mismo reemplazo en el vector S de desplazamiento y lo hallo donde me da 5,04. Entonces, ya teniendo esos valores, puedo decir que el producto punto, que fue el que hallé aquí primero, que fue el trabajo, va a ser igual al, por medio de Pitágoras, al vector F y el vector S, que aquí los terminé de hallar también, los acabé de hallar, uno es 12,215 y el otro es 5,405. Reemplazo, hago la operación, entonces me queda coseno de teta va a ser igual a 0,856. Como necesito despejar teta para saber, entonces este coseno pasa, entonces me quedaré al dar coseno o coseno a la menos 1 por el resultado de lo que llamo, entonces 0,856, eso me quiere decir que me da 31 grados 12 minutos. Como aquí lo pueden ver, yo lo realicé en GeoGebra y el vector, el primer vector A es el punto A, que está desde menos 11,1 hasta 5,1 y el otro está desde 3,04 hasta menos 4,47 y necesito hallar el ángulo θ entre esos dos. Entonces, fácil. Ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que hice por medio de teoremas de Pitágoras y la fórmula, el resultado me está dando igual o casi igual. Eso se debe a los decimales que no coloco. Bueno, muchas gracias.